primero quiero compartir con ustedes algunas imágenes de los murales terminados. Este es el Instituto Belgrano, por ejemplo, y después empezar a explicarles lo que fue la experiencia concretamente con los talleres previos que realizábamos y con lo que fue el proceso de el penal de Marcos Paz. Pero me parece que como paneo general poder mostrar el trabajo que se realizó es ponerlos a todos en situación de qué estamos hablando para luego empezar a desentramar un poco esto que fue pintar en contextos de encierro. Y estas son las imágenes del módulo 5 de Marcos Paz. Si bien esto se realizó en el 2010 y el 2011, recién hoy es que podemos mostrar estas imágenes porque cuando estas personas que participaron ya no son hoy las mismas y debido también a la cantidad de años podemos mostrar las fotos porque al ser menores de edad en ese entonces cuando estábamos realizando la actividad no se podían dar a conocer, entonces no se podía mostrar en lo inmediato, teníamos que tener mucho cuidado con las imágenes que mostrábamos. Podían ser de imágenes del mural terminado, pero sin las caras de los participantes o estando ellos de espalda pintando. Sí, por más que los chicos querían su foto y que inclusive nosotros le enviáramos a sus familias las fotos de haber participado, digo, era como complicado a veces decirles que no podíamos hacer eso, no teníamos el permiso, teníamos permiso para sacar las fotos con mucho cuidado y bueno, confiaron en un sentido que nosotros pudiéramos después registrar algunas de esas fotos, por más que siempre querían que les estemos sacando a ellos. Incluso estas imágenes, tanto estas como las anteriores, son postales que les regalábamos cuando terminábamos el mural. Cada vez que realizábamos una experiencia de mural y lo terminábamos, en el penal hacíamos como un gran evento de inauguración de ese mural y estas son las postales que organizamos para que cada uno se pudiera llevar ese registro en lo que había participado, porque también nos parecía muy importante esta devolución para ellos, porque bueno, nosotras estábamos un tiempo y después nos volvíamos y los que seguían en ese espacio eran los participantes. Bueno, esto es un poco de lo que se trata esta experiencia, ¿no? De murales en Marcos Paz y de institutos de menores en Ciudad. Ahora, vamos a empezar con un poco de historia y a contarles un poco el proceso de este trabajo. Con Luciana nos conocimos allá por el 2003 en lo que era la militancia territorial. Nosotras empezamos a trabajar con cuestiones de recreación, murales temáticos, participativos en el territorio, en villas, en distintos aspectos, y así nos fuimos conociendo y construyendo un poco esta amistad y la confianza que generó después poder tener como esta posibilidad de trabajar en los institutos de menores. Yo ahora quiero contar un poquito cómo es todo el proceso, porque en la investigación también cuento de cuando uno empieza a trabajar en institutos de menores o en el penal, hay una concientización previa que es la que uno tiene que tener en prepararse uno emocionalmente para estos contextos. Hay muchas cosas que cuando damos talleres en una escuela o en otros ámbitos no las tenemos en cuenta y sin embargo cuando tuvimos que empezar a pensar cómo ir a los institutos de menores o al penal, habían cosas mínimas que teníamos que tener en cuenta, como la cantidad de lápices que llevábamos, el tipo de tijeritas. Nosotras nos pensábamos primero un taller de construcción de la imagen desde el collage y era fundamental pensar el tipo de tijeritas. No podíamos llevar tijeras grandes por lo que eso podía llegar a ocasionar. Teníamos que tener tijeras de las escolares, contarlas, teníamos que hacer un relevamiento muy claro de los materiales, entonces eso ya uno lo pone en una situación diferente. En mi caso particular, yo soy docente de arte y siempre estoy preparada a, bueno, llevo por si acaso, y entonces llevo la cartuchera. Acá no podés llevar un por si acaso, tenés que llevar las cosas justas y necesarias. Lo mismo pasaba con el tema de si llevábamos sacapuntas, ¿no? La cantidad de lápices, porque nos explicaban
los talleristas de los institutos de menores y también los de seguridad en el penal, que cualquier herramienta, si sea un lápiz, si tiene punta muy afilada, puede ser una herramienta que después se use para otro fin. Entonces hay que tener mucho cuidado con los materiales con los que uno va, ¿no? Eso por un lado. Después, otra de las cosas que me gustaría contarles también antes de profundizar en el taller de la construcción de la imagen es cómo es el acceso a estos lugares, ¿no? Porque muchas veces uno va a una escuela, bueno, llega, se presenta y ahí nomás está el acceso. Bueno, acá es un poco diferente. ¿Y cómo es el acceder a un instituto de menores o a un pabellón? Hay muchas puertas que cruzar y largos pasillos que recorrer. También hay que pasar por la primera instancia, que es la acreditación de identidad y dejar los bienes personales. Uno accede a los institutos de menores o al penal sin celular, sin billetera, sin objetos personales y sin DNI. Este queda en la entrada. Luego, en una segunda instancia, hay que dar cuenta de los materiales que uno lleva para trabajar. Hay una primera concientización que es la de uno mismo, trabajar en estos contextos. Bueno, esto es un poco para ponernos en situación de qué estamos hablando, ¿no? Todas estas cosas que hay que tener en cuenta antes de acceder al lugar en el que uno va a trabajar, y luego en el taller en el que va a terminar estando, donde puede ser un taller de 1 hora, 2 horas, como era el caso del penal de Marcos Paz. En Marcos Paz lo que nos pasaba también es que salíamos de 11 desde el sistema penitenciario federal y nos llevaban en una combi por autopista y tardábamos casi 2 horas para llegar. Luego, una vez que llegábamos al complejo, hasta que accedíamos al módulo 5 teníamos otras 10 cuadras y ahí largos pasillos hasta que llegábamos finalmente. Si no teníamos ningún problema, porque también nos encontrábamos con situaciones donde externas a nosotras llegábamos después de todo lo que implicaba el viaje y no podíamos trabajar con los internos porque, bueno, ese día no se podía o tenían otra actividad para hacer o, bueno, X situaciones que nos enterábamos ese mismo día a través de los guardias de seguridad. Y bueno, teníamos que hacer otras cosas, acomodar los materiales, ¿no? O sea, son un montón de imponderables a los que uno se tiene que ir adaptando y bueno, son parte de la práctica de trabajar en contexto de encierro. Bueno, ahora pasar el taller de collage. Cuando nosotras pensábamos qué pintar en los murales, en esta primera parte, que es la de los murales en institutos de menores y sobre todo con la experiencia de Linchausti, acá nosotras pintamos la temática de murales del Bicentenario. Pero ¿cómo llegar a la imagen final? Nos planteábamos un taller de collage y hablábamos mucho, también teníamos como muchas reflexiones entre nosotras. Me parece que eso también fue muy interesante, el de pensar, bueno, ¿qué era el Bicentenario? ¿Cómo construíamos esas imágenes? Pensar en con qué tipo de imagen nos acercábamos al grupo. Consensuábamos que fueran imágenes esperanzadoras, no queríamos que se llevar imágenes que pudieran llegar a reforzar las ideas con las que viven cada uno de los internos, o en este caso las internas, o de abandono, o de extrañar a las familias, o de mucha violencia también. Entonces queríamos cómo con las imágenes acercar otra cosa y que luego eso quedara en el mural. Con el taller de collage surgía un poco esto, ¿no? Acercábamos estas imágenes, los dividíamos por grupos, trabajábamos con estas ideas. Acá quiero aclarar que nosotras nunca trabajamos con un boceto previo. Todos los murales con los que terminan quedando pintados son imágenes que surgen de estos talleres. Por eso para nosotras el taller de construcción de la imagen es una herramienta muy importante, porque desde ahí nos acercamos y conocemos al grupo, conocemos sus inquietudes, nosotras aportamos esto de las imágenes, pero desde el collage y con las láminas que quedan es que sacamos y definimos con el grupo la imagen que finalmente queda. Por eso acá está el ejemplo de las láminas que realizaban las internas y algunos fragmentos de lo que fue este mural en el patio de Linchausti. ¿Vos querés agregar algo más de esta experiencia?
No, digamos de que es muy fuerte que son tiempos muy cortos los que uno trabaja en situaciones de encierro, porque en realidad hay un sistema y uno se acomoda a cómo funciona ese sistema. Entonces, digo, como mucho trabajamos los collages 1 hora y media. O sea, por un lado, en las condiciones generales que arman, que se refieren a la seguridad, que te dan disponibilidad para hacer esos talleres, sino también muchas veces porque los mismos jóvenes no están preparados a estar sosteniendo una actividad en un único lugar con una sola cosa, ¿no? O sea, es como que hay veces que, y en general, uno llega como muy formateado de hacer experiencias en otro lado y ahí es lo que sale en el momento y hay que tener las ideas muy claras y sostenerlas y decir vamos con esto, y es como muy direccionado en un sentido, pero por otro lado la posibilidad de que se comparte, de generar un clima para trabajar, digamos, ¿no? No es que vamos a charlar sobre todo porque no hay espacio para... Y somos, digo, de alguna manera éramos una especie de, digamos, marcianito que llegamos, estábamos 2 horas una vez por semana y nos vamos. No éramos talleristas del instituto, entonces es una experiencia concreta. Puntual para hacer los murales. A nosotros nos contrataron para eso, que es diferente que cuando uno tiene que, digamos, un tallerista y está mucho tiempo con esos chicos y se gana. Entonces la confianza, queríamos, digamos, a partir del trabajo decir, bueno, esto es posible, y no esto de las tijeritas y que hacer collage. Para ellos al principio nos miraban como, ¿qué se creen? Que estamos en jardín de infantes. O sea, había una actitud de decir que nos vienen a pedir esto, y cuando empezaban a jugar con esto en grupos, bueno, terminaron, en general casi todos los talleres participaba el 90%, para decirlo, las 2 horas o la hora y media que estábamos. No, me parece como importante eso. Sí, acá están imágenes. Me parece importante poder mostrar la comparación de las láminas, de dónde salían las ideas y de lo que terminaba quedando en el mural, porque esto era importante para los grupos, porque los grupos son los que se siguen quedando en ese espacio hasta que les toque salir o hasta que les toque ir a otro instituto de menores. O en el caso del penal hasta que se defina su causa. En cambio nosotras íbamos, hacíamos la experiencia y después nos íbamos. Ellos están privados de su libertad en contextos de encierro, no pueden salir. No, quería hacer una consulta. ¿Cómo es el proceso de autorización para elaborar el proyecto? O si la llamaron, no sé, como dijiste recién. Acá nosotras estábamos contratadas por la SENA, que era la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que era la que nos permitió el acceso a los institutos de menores. Y luego en el penal de Marcos Paz trabajábamos en convenio con el sistema penitenciario federal. Pero específicamente era por presentar un proyecto para hacer murales participativos, tantos murales en tanto tiempo, y éramos agentes externos y nos contrataron para eso. Generado por ellos, o sea, en principio. Sí. La instancia. Sí. Okay. Yo, perdón, junten, anótense todas las preguntas. Así avanzamos, porque creo que ya estamos por el tiempo. Bueno, voy a avanzar con las imágenes que son del taller de collage. Esto es el módulo 5, lo mismo, ¿no? El mural terminado y de dónde salían las imágenes. En el módulo 5 trabajamos en el pabellón número 9, en el pabellón número 10 y luego en el pabellón número 3. En el pabellón número 9, tanto como el 10, eran espejos y fuimos como ampliando la propuesta de pabellón en pabellón. También tenían que ver con las edades, ¿no? De 18, 19 y el último que era el de los más grandes de 20, 21. Y también fue el que tuvo un montón de connotaciones más complejas, por la edad de los participantes, por las inquietudes, por sus necesidades y también por las imágenes que aparecieron. Este entonces es el primero en el pabellón número 9, este es en el pabellón número 10,
Acá a diferencia de lo que fueron los institutos, en los institutos teníamos la temática concreta de murales del Bicentenario. Esto ya fue en el 2011 y acá nosotras decidimos trabajar con tatuajes prehispánicos, con imágenes maorí, con imágenes andinas y con tatuajes afines a los adolescentes. Y el último, que es el pabellón número 3, que es el que decía que era el más complejo, acá también hay una clara muestra de cómo estaba antes la pared y cómo terminó después. Cómo trabajamos con esta idea de ambientación, fue en el que más pintamos. Pintamos los baños, pintamos toda una serie de ventanales, esta que se ve ahí, y esta terminó siendo como una especie de el panteón de las deidades carcelarias, porque esto que ven acá, no sé si se ve muy bien, que lo tengo por acá, bueno, este es el proceso, es un San la Muerte pop, porque bueno, ahí nos encontramos un día con la impronta de un San la Muerte y hubo que negociar con el interno cómo que quedaba, entonces lo que terminó quedando fue este cambio de escala y que tuviera que aceptar que podía estar, pero que tenía que estar con la misma estética que estábamos trabajando el resto de las paredes. Fue complejo al principio, es una gran anécdota, pero muy interesante cómo también a nosotras nos tuvo que poner en otro lugar, cómo adaptarnos, cómo esta idea de negociarnos. Nosotras nunca íbamos con... desde el principio no teníamos boceto, todo lo íbamos consensuando, entonces tampoco nos parecía decir no podíamos decir un no, pero tampoco podía quedar tal cual estaba, entonces era todo un proceso de negociar. Tampoco, sí teníamos consensuado que no trabajábamos con imágenes realistas ni con imágenes típicas a veces de estos lugares, como que San la Muerte, San Expedito, San Jorge, ¿no? O sea, hay un conjunto de santos de los cuales estos chicos se identifican, que no nos parece mal, pero sí nos parece que el proceso y la idea era generar otra cosa, que se puede hacer otra cosa en los lugares, y la inquietud era poner color a esos espacios, y mucho color, y bueno, que también digamos, las imágenes abstractas o estas cosas que podíamos armar entre nosotros podría salir algo bueno, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que salió en la pared. Algo que, no sé, que me pareció interesante es que todo el proceso, que nosotros nos fuimos ganando la confianza para hacer esto, que no pasó más de... la del penal de Marcos Paz fue sí, un año, pero en el 3 fueron unos 6 meses. Claro, pero el pabellón cuando nosotros llegábamos ya estaba más limpio, más nos estaban esperando, o sea, se generó, a pesar, digamos, de que íbamos 2 horas por semana, a veces cada 15 días o cada 3 semanas, porque por ahí íbamos, pero no podíamos ingresar a al pabellón, es como que se fue dando que ese espacio que se fue adaptando a partir de la pintura, porque no era que el servicio le mejoró las canillas, era la pintura y el color les cambió el ánimo y la convivencia, digamos, por lo menos mientras nosotros, digamos, estábamos, que fue diferente. Bueno. Sí, esta experiencia yo particularmente quería poder compartirla porque en esto para redondear, ¿no? Hubieron muchos cambios, no solamente desde nosotras, desde nuestro lugar de artistas, sino también en la conciencia de los integrantes, ¿no? Con estas personas con las que participamos, porque también teníamos que lidiar con estas cosas de no podemos, no sabemos, yo no sé dibujar, yo no sé pintar, entonces no lo quiero arruinar, y sin embargo con las herramientas que les planteábamos, todos podían pintar, todos los que quisieran, no obligábamos a nadie, y se terminaban sumando de a poco y terminaron pintando todos. Pudimos inaugurar los murales, tanto en los institutos de menores como en los penales, y sí vimos una transformación del ambiente, que es lo que primero se ve. Para mí poder compartir esta experiencia, y creo que para nosotras cuando la hicimos también fue muy interesante. Muchas gracias.